Muy bien, estimados, como la semana pasada habíamos dado proteínas de hidrato de carbono. Recordemos que las proteínas van a tener una función plástica, ¿sí? Y secundariamente energética, a diferencia de lo que tenían los hidratos de carbono, que iban a tener una principal función energética. Los lípidos, ¿sí? Son las otras macromoléculas que tenemos que ver. Sabemos que son sustancias insolubles o poco solubles en agua, pero sí solubles en soluciones de otras características como el benceno, como el éter, ¿sí? En el cual se pueden inclusive diluir. Los lípidos, ¿sí?, constituyen una parte importante de la membrana plasmática celular, ¿sí?, lo que justamente le va a dar la característica de bicapa lipídica. Van a colaborar con una gran reserva energética, de hecho me van a aportar hasta 9 calorías, ¿sí?, contra las 4 calorías que aportan los hidratos de carbono y las proteínas, o sea que tiene una tendencia a aportar energía mucho mayor que las que aportan las proteínas y los hidratos de carbono, y van a estar implicadas en funciones obviamente de liberación de vitaminas, ¿sí?, constitución de vitaminas e inclusive de hormonas. Podemos clasificar los lípidos en lípidos simples y lípidos complejos de acuerdo a si están o no conjugados con otras macromoléculas. En el caso del lípido simple tenemos dos tipos de clasificación, los acilgliceroles, ¿sí?, y las ceras. Y en el caso de los lípidos complejos estamos hablando de aquellos lípidos que de alguna manera presentan conjugación y complemento con ¿sí?, con otros elementos como los fosfato, como los hidratos de carbono, como las proteínas, ¿sí? Con respecto a las ceras, simplemente vamos a decir que son una cadena carboneada, ¿sí?, monocarboxílica, bastante larga, y que en el cuerpo tiene funciones obviamente de lubricación y funciones de protección. Sí, nos vamos a detener a describir un poco más lo que tiene que ver con el acilglicerol. En el caso del acilglicerol está formado justamente por ácidos grasos, también monocarboxílicos de cadena lineal, pero ¿sí?, estamos hablando de cadenas, ¿sí?, de varias cadenas monocarboxílicas. Poseen un número par de átomos entre 4 y 26, vamos a hablar por ejemplo de la acetona, ¿sí?, o la acetona o acetato, ¿sí? Acá vemos la cadena carbonada, ¿sí?, con el grupo carboxilo al final. Y cuando esa cadena carbonada presenta siempre enlaces, se habla de lípidos saturados, como pasa por ejemplo con el ácido palmítico, en el cual todos sus carbonos, que sabemos que tienen una valencia de 4 electrones, ¿sí?, están compartidos con los respectivos hidrógenos e inclusive con el carbono subsiguiente. Pero todos comparten, ¿sí?, un simple enlace. A diferencia, por ejemplo, del ácido lino-lénico, ¿sí?, el famoso omega 3, en el cual tenemos acá grasos de tipo insaturados, ¿sí?, que comparten, ¿sí?, doble enlace en su cadena carbonada, ¿sí?, doble enlace en su cadena carbonada. O sea, hablamos de ácidos grasos saturados, ¿sí?, simple enlace, e insaturado cuando tenemos doble enlace entre las cadenas carbonadas. Tenemos que decir que entre estos enlaces nosotros vamos a tener, ¿sí?, sobre todo en los insaturados, donde hay doble cadena, isomerías, ¿sí?, a partir de lo que se denomina cis y trans, ¿sí?, que son de alguna forma los elementos que me van a ir determinando las características que va a presentar justamente los hidratos de carbono. Como podemos observar, ¿sí?, cuando clasificamos a los ácidos grasos, hablamos de lo que serían los saturados, ¿sí?, en el cual había, ¿sí?, entre los diferentes carbonos una simple unión, y hablamos de insaturados cuando había, ¿sí?, uniones dobles entre los carbonos. Hablamos de monoinsaturado cuando es un enlace, y poliinsaturado cuando los carbones en su constitución, ¿sí?, tienen más de un enlace formando la parte de enlaces dobles.
Como hacíamos anteriormente, la isomería me indica que, en este caso de los insaturados, tenemos en la región, ¿sí?, tanto de doble enlace cis y trans, la constitución de los carbonos respectivamente, y de los hidrógenos, ¿sí? Podemos ver que en el ácido oleico, como ejemplo, ¿sí?, de doble enlace cis, ¿sí?, este enlace o esta ubicación de los hidrógenos del mismo lado, ¿sí?, permite cierta flexibilidad, ¿sí?, a los lípidos. Sin embargo, la presencia de hidrógeno, ¿sí?, en el lado contralateral hace de alguna manera más rígido, ¿sí?, a los lípidos. Y diríamos, estos son los lípidos trans, ¿sí?, los que de alguna manera van a estar constituyendo parte de los triglicéridos, ¿sí?, que se encuentran junto con las diríamos, proteínas complejas, ¿sí?, las lipoproteínas complejas, o las proteínas conjugadas, o ácidos grasos conjugados. Muy bien. Estas son las famosas, ¿sí?, el famoso LDL, ¿sí?, que está constituido por elementos parecidos, ¿sí?, diríamos químicamente a los lípidos, como son el colesterol, los fosfolípidos, que son lípidos complejos, proteínas, e inclusive los ácidos grasos, ¿sí?, denominados triglicéridos. Todo eso me conforma, ¿sí?, lo que sería los componentes trans de una LDL. De ahí la tendencia que obviamente que este tipo de grasa sean reducidas. Vemos que en la constitución de los ácidos grasos, ¿sí?, está formado por glicerol, ¿sí?, la región carboxílica, y la cadena de hidrocarburos, ¿sí?, es la cadena de carbonos unidos a hidrógenos, ¿sí? El glicerol como estructura principal, fíjense que para formar el triglicérido, ¿sí?, los ácidos grasos más, ¿sí?, glicerol me forman los triglicéridos, ¿sí?, tienen 3 cadenas, ¿sí?, R o hidrocarbonada. Lo hacen por este enlace éster, que no es otra cosa que la unión, ¿sí?, del carbono, ¿sí?, al grupo alcohol, ¿sí?, fíjense, en la cual para su formación obviamente se pierde, ¿sí?, agua, como indica en este caso la figura. Debido a que en este enlace éster, en el cual el grupo carboxílico se une al alcohol, ¿sí?, por condensación, es decir, por deshidratación, se pierden, ¿sí?, protones, ¿sí?, o iones de hidrógeno que son delante de protones. Estos ácidos grasos quedan como, ¿sí?, sin la capacidad de perder, ¿sí?, electrones, entonces se le denomina, ¿sí?, grasas neutras, es decir, que no se comportan ni como base ni como ácido para liberar justamente este tipo de electrones. Muy bien. Vemos que hay otro conjunto de elementos que... Hay otros elementos, con estornudo, ¿sí?, que en el caso de los triglicéridos, cuando llegan a la parte hepática, pueden sufrir una transformación en lo que son los ácidos acético o también acetona, ¿sí?, en los cuales hay una descarboxilación, es decir, pierden un carbono, ¿sí? Al perder un carbono, ¿sí?, adquieren propiedad ácida, ¿sí? Esto digamos, ocurre generalmente cuando la persona hace un ayuno prolongado, ¿sí?, o en dietas bajas en hidratos de carbono, que apela a la utilización de grasas como fuente energética. Recuerden que el hígado tiene un papel predominante en tratar de convertir esta grasa en glucosa para que funcione el cerebro, las gónadas y la retina, ¿sí? Y la elevación, obviamente, de este ácido acético o acetona, ¿sí?, produce la famosa situación que es la cetoacidosis, ¿sí?, que es elevar la acidez, ¿sí?, del medio, en el cual obviamente hay una disfunción del medio interno y que de no corregirse adecuadamente esto puede producir obviamente la muerte del paciente. Muy bien.
vemos que gran parte de la dieta, ¿sí? Gran parte de la dieta, tenemos grandes concentraciones, ¿sí? De grasas de todo tipo, ¿sí? Que son las encargadas, lamentablemente, de ocluir nuestros vasos, como son obviamente los triglicéridos. Los triglicéridos que van a ir a depositarse posteriormente los adipocitos, si tenemos una conducta terapéutica, ¿sí? En el estilo de vida. Pero obviamente que todas las frituras, ¿sí? Son de alguna forma ricas en grasas trans, y en grasas saturadas. Por lo tanto, ¿sí? Las recomendaciones nutricionales es que el total de grasa, ¿sí? Tiene que ser, que nosotros consumimos con los alimentos, menos del 35%. O sea que del 100% de grasas, ¿sí? Mejor dicho, de alimentos que consumimos durante el día, ¿sí? Tiene que nuestro cuerpo ingerir menos del 35%. Obviamente, ¿cómo podemos hacer que eso suceda? Obviamente, ingiriendo más verduras, frutas y agua, ¿sí? Y diferentes tipos de alimentos que reducen justamente la cantidad de grasa dentro, ¿sí? De dichos alimentos. Las grasas saturadas, recuérdense que saturadas eran los hidratos de carbono, perdón, los carbonos unidos por simple enlace, menos del 10%, ¿sí? Los monoinsaturados menos del 15%, estamos hablando de doble enlace, ¿sí? Y en el caso, ¿sí? de los ácidos esenciales, estos son los esenciales, el omega 6, ¿sí? Ácido graso poliinsaturado, o sea, que tiene más de doble enlace, tenemos que tener la dieta como en el 8% de consumo y el omega 3 entre el 1,2%, que son ácidos que el cuerpo no los sintetiza y nosotros lo podemos hacer ingresar, ¿sí? El omega 6 es el ácido linoleico, ¿sí? Y el omega 3 es el linolénico, ¿sí? El linoleico, y es el ácido graso, tengo, es el, uno es linoleico, ¿sí? El linoleico, que por acá, hemos hablado, linolénico, ¿sí? El ácido graso linolénico, ¿sí? Que en el caso ese es el omega 3, ¿sí? Linolénico, y el 6 es el linoleico solamente, ¿sí? Que son grasas de alguna forma protectores que se encargan de llevar estos triglicéridos hacia los adipocitos y evitar que esto, ¿sí? De alguna forma quede ocluyendo los vasos arteriales. En la constitución de los ácidos grasos, nosotros vamos a tener un grupo que es polar, ¿sí? Hidrófilo, que es el grupo carboxílico, y un grupo no polar, ¿sí? Que es hidrófobo, que corresponde a la cadena carbonada. Cuando más larga es la cadena, es menos soluble, ese es el principio. Entonces, si nosotros miramos en esta imagen, vemos que la región, ¿sí? Donde se encuentra el ácido carboxílico es la región polar, y esta región, ¿sí? Hidrocarbonada, es la región que se encuentra, ¿sí? Insoluble en agua, que no se mezcla justamente con el agua. Cuanto más cercano a los 26 carbonos, ¿sí? Presente esta cadena carbonada, obviamente que menos miscible va a ser con el agua, menos mezclado va a ser con el agua. Los ácidos grasos de por sí, ¿sí? Tienen un carácter ácido debido a su región carboxílica, ¿sí? Pero cuando se reemplaza, ¿sí? El hidroxilo, ¿sí? Específicamente los hidrógenos del grupo carboxílico, van a ir perdiendo ese carácter ácido, ¿sí? Como dijimos anteriormente, de ahí el nombre de grasas neutras, y cuando se reemplaza, ya sea por potasio o por sodio, se transforman en sales. Cuando se transforman en sales, ¿sí? Adquieren la propiedad de jabón o emulsionantes. ¿Qué significa eso? Que ya no son una masa, ¿sí? Adherida de grasa, sino que empiezan, ¿sí? A generar divisiones, que es lo que nosotros vemos cuando, diríamos, en la superficie de los platos o de las ollas, cuando tiramos un poquitito de detergente,
vemos cómo se produce, ¿sí?, esa, digamos, esa apertura, ¿sí?, o esa desunión entre los ácidos grasos que se encuentran en la tensión superficial. Entonces, eso se denomina justamente jabones, ¿sí?, o emulsionantes cuando el grupo carboxílico de los ácidos grasos es reemplazado de alguna forma por ya sea un potasio, un sodio u un elemento de tipo metal. Como dijimos anteriormente, lo que escribimos son justamente los acilgliceroles y las aceleras, que son solamente una cadena carbonada. Muy bien. Luego tenemos los denominados fosfolípidos, ¿sí?, glucolípidos y lipoproteínas, que de alguna manera son los que se van a ir encargando de constituir, primero que nada, que son lípidos unidos a, ¿sí?, lo que lo hace complejo. La mayoría de los fosfolípidos nosotros lo vamos a encontrar en la membrana plasmática, ¿sí? Quizás podemos destacar a la fosfatidilcolina, ¿sí?, que va a formar parte del componente de lecitina, ¿sí? La lecitina es lo que se libera con los ácidos biliares, y estos ácidos biliares se van a liberar, ¿sí?, del hígado. ¿Y para qué se va a liberar del hígado? Justamente para emulsionar las grasas, es decir, se va a transformar, va a reemplazar su carboxílico por un elemento no metálico que puede ser sodio, ¿sí? Y de esa manera, cuando nosotros ingerimos una comida rica en grasas, ¿sí?, la bilis se libera por el conducto cístico y hepático común, ¿sí?, y va a desembocar por medio del conducto colédoco en el intestino delgado, ¿sí?, específicamente en el duodeno, en la porción descendente, en la papila duodenal mayor, y en esa zona se van a emulsionar las grasas, ¿sí?, que con el peritectismo, y van a colaborar para la absorción de las mismas en la circulación. Muy bien. Vamos a ver después el rol de la cardiolipina, ¿sí?, en la membrana plasmática de, ¿cómo se dice?, de la mitocondria, el fosfatidilacetol como receptor o segundo mensajero, ¿sí?, en algunas actividades hormonales. Los cerebrócidos, ¿sí?, también como elementos principales de la actividad cerebral, tanto energética como reparativa, ¿sí?, y las lipoproteínas que nombramos hoy como la LDL, ¿sí?, que lo que se encarga justamente es de mantener, ¿sí?, a los ácidos grasos, ¿sí?, en la circulación, y la HDL, ¿sí?, es aquella que se encarga de llevar justamente estos ácidos grasos hacia el hígado para que sean metabolizados en el mismo y reducir obviamente el papel aterogénico que tienen los fosfolípidos, ¿sí? Muy bien. Acá vemos justamente, ¿sí?, lo que tiene que ver, estas son todas las moléculas de agua. Acá tenemos la región polar y la región no polar. Acá tenemos las cadenas carbonadas y acá tenemos, ¿sí?, el ácido carboxílico, que lo que va a tener es una unión justamente con la porción hidrofílica, ¿sí?, y esta es la porción hidrofóbica. Tenemos un grupo fosfato, ¿sí?, unido justamente a una región de nitrógeno, ¿sí?, en forma de amida, que me constituyen la cabeza, ¿sí?, de los denominados fosfolípidos, ¿sí?, de los fosfolípidos. Justamente, al tener un grupo fosfato, ¿sí?, y en su interior también en relación con el grupo amida, estamos en presencia de los fosfolípidos, ¿sí? Estos fosfolípidos van a ser las principales constituyentes de la membrana para poder justamente aislar a la célula. Y por otro lado, van a ser los constituyentes de las micelas. Las micelas, ¿sí? ¿Qué van a ser las micelas? Las micelas van a ser los restos, ¿sí?, de división de los triglicéridos, ¿sí?, que tenemos en el sistema digestivo post liberación de la bilis. Es decir, la micela es el resultado de la interacción entre la lecitina, que se encuentra dentro de los ácidos biliares, y lo que serían las grasas. Justamente, si nosotros tenemos un paquete de ácido graso, ¿sí?, lo que hace la lecitina, ¿sí?, a través de los ácidos biliares, es empezar a reemplazar justamente
en este grupo carboxílico, generando, ¿sí?, desunión, ¿sí? Como empiezan a quedar restos, ¿sí?, se empiezan a dividir y me quedan, ¿sí?, en 4 partecitas, y así sucesivamente. Esto se llama emulsionar. Estos restos que me quedan, ¿sí?, son las micelas. ¿Y las micelas qué características tienen? Estas características. Están rodeados por una cadena polar. De esa manera se pueden absorber, ¿sí?, los lípidos dentro del sistema digestivo. Luego tenemos un conjunto de elementos que de alguna manera no son de alguna forma lípidos en sí mismos, pero que comparten ciertas propiedades de los lípidos, como por ejemplo que son insolubles en agua, ¿sí? Ahí tenemos obviamente los esteroides, ¿sí? Tenemos el colesterol, tenemos también el cortisol, que hemos hablado como hormona, y la testosterona. O sea que a partir de elementos que comparten la propiedad, ¿sí?, que comparten la propiedad de, ¿cómo se dice?, de los lípidos, pero que en sí mismos no son lípidos, ¿sí? Estos elementos están constituidos por anillos carbonados, ¿sí?, en número de 3, unidos, ¿sí?, a una pentosa, como pueden ver, de 5 carbonos. Son 3 anillos carbonados unidos a digamos, a una pentosa carbonada, ¿sí? Y obviamente el rol del colesterol lo vamos a ver en la membrana plasmática, aportando justamente la fluidez. El rol del cortisol como hormona, ¿sí?, que dijimos que era una hormona lipomiante, que generaba bastante catabolismo proteico, ¿sí?, que la única forma que salía en situaciones de estrés, ¿sí?, o inflamatorio. Muy bien. La diferencia entre estos elementos, obviamente la testosterona como hormona masculina y el estradiol como hormona femenina, ¿sí?, van a ser las diferentes posiciones que van a ir ocupando, ¿sí?, los diferentes componentes R, ¿sí?, las cadenas a las cuales se van a sumar. Y luego tenemos otro conjunto, ¿sí?, relacionado con los lípidos, que son las prostaglandinas, ¿sí? Se denomina prostaglandinas justamente porque son compuestos que se lo había visto en la secreción de la próstata, pero hoy se sabe que existen varios órganos donde se libera justamente la prostaglandina, que cumplen un rol importante en diferentes funciones, ¿sí?, en la regulación, por ejemplo, vascular, tanto para la vasoconstricción, vasodilatación, para las contracciones del músculo liso, sobre todo del útero en el trabajo de parto. Es decir, que de alguna forma también las prostaglandinas son de alguna forma cadenas carbonadas, ¿sí?, fíjense, con grupo carboxílico unido, ¿sí?, de alguna forma a anillos de carbono. Es decir, que estos elementos, ¿sí?, no son en sí mismos lípidos, pero comparten ciertas propiedades de lípidos, que lo hace que en la literatura siempre se lo describa junto a los mismos, ¿sí? Acá vemos con los ácidos grasos saturados, ¿sí?, que generalmente son sólidos a temperatura ambiente. Solo decimos que cuando un ácido graso es sólido a temperatura ambiente hablamos de grasas, y cuando en estado temperatura ambiente está en estado líquido se suele llamar aceite, ¿sí? Con una situación doble enlace, moléculas de ácido graso no pueden aproximarse, suele ser líquido a temperatura ambiente. Entonces acá, cuando nosotros encontramos ácidos grasos en forma líquida, estamos hablando de aceites, ¿sí? Muy bien. Entonces acá vemos las funciones que cumplen justamente los lípidos en el cuerpo. Ya hemos visto que tienen una función energética, ¿sí? Pueden almacenarse y degradarse como parecida de energía. Fíjense que aportan mayor energía que los hidratos de carbono y las proteínas. Tiene función estructural, ¿sí?, análogo a lo que pasa con las proteínas, ya que los fosfolípidos y los colesterol van a formar parte de las membranas celulares. Tenemos las famosas vitaminas, ¿sí?, que nosotros lo vamos a dar también, vitamina A, D, ¿sí?, y vitamina K, que van a ser importantes en su función en la regulación y colaboración, ¿sí?, celular. Protección, como podemos ver acá, el tejido adiposo rodea los tejidos, lo que le confiere justamente
como un mecanismo de aislamiento. Nosotros habíamos hablado la vez pasada que de acuerdo, ¿sí?, a la cantidad de tejido adiposo que obtengamos por debajo de la piel, va a tener que ser obviamente la proporción entre el estímulo para que pueda pasar justamente hacia los órganos que nosotros queremos llegar. Aislamiento, ¿sí? De alguna forma vamos a ver que las células nerviosas van a tener lo que serían por parte de las células de Schwann, ¿sí?, van a generar una serie de depósitos justamente de mielina, ¿sí?, para que sea saltatoria la transmisión nerviosa. Y obviamente regulatoria porque va a formar hormonas esteroides, ¿sí?, a partir del cual vamos a trabajar sobre la diferenciación en la parte de género, tanto el hombre y la mujer. Las prostaglandinas, ¿sí?, que colaboran con la regulación del tono vascular, sobre todo en la inflamación y en la reparación celular, y ni hablar obviamente del cortisol, que también juega su rol importante. Muy bien, vamos a pasar ahora a los ácidos nucleicos. Bueno, los ácidos nucleicos, sabemos nosotros que cada vez que hablamos de los ácidos nucleicos, lo primero que pensamos es en la información genética, ¿sí? Claramente es importante, ya que la información genética va a determinar la formación estructural, funcional, ¿sí?, del cuerpo humano, ¿sí? De eso hace que nosotros, digamos, el humano tenga, ¿sí?, siempre las mismas características a pesar de tantas diferencias y particularidades. Entonces, eso hace que los ácidos nucleicos sean el molde, ¿sí?, con sus respectivas particularidades para la formación celular, tisular y orgánica. Los ácidos nucleicos, como son nucleicos, son ácidos, ¿sí?, que se encuentran justamente en el núcleo celular, ácidos nucleicos. Están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, vamos a ver nitrógeno, inclusive por fósforo. Recordemos esto porque siempre nosotros tenemos que rememorar, ¿sí?, a los electrolitos, tenemos que rememorar, ¿sí?, a todos aquellos elementos que predominaban dentro y fuera de la célula y su importancia, ¿sí? Tienen obviamente un carácter ácido, son polímeros, ¿sí?, de cadena lineal, y su base estructural son los nucleótidos, ¿sí? Como estos nucleótidos forman una cadena, se denominan polinucleótidos. Entonces hablamos en general de los ácidos nucleicos. Primero que nada, como funciones principales, nosotros hablamos de la información genética, ¿sí? La información genética, que es lo que básicamente gobierna, ¿sí?, cómo tiene que funcionar la célula, ¿sí?, cómo tiene que funcionar la célula, qué actividades tiene que realizar, ¿sí?, en tiempo y en forma. Y posteriormente, ¿sí?, vamos a ver la síntesis de proteínas a partir del correcto ensamble de los aminoácidos, ya que las proteínas son la parte estructural, basal, de la constitución celular. Los ácidos nucleicos, ¿sí?, están formados por un nucleótido, que no es otra cosa que la unión entre una base nitrogenada, una aldopentosa y un ácido ortofosfórico, ¿sí?, o ácido fosfórico, no importa, ¿sí? Las bases nitrogenadas pueden ser pirimidínicas, ¿sí?, o púricas. Dentro de las pirimidinas tenemos la timina, citosina y uracilo. Dentro de las púricas tenemos la adenina y dentro la guanina, ¿sí? ¿En qué se diferencian, ¿sí?, estas bases, ¿sí?, que contienen nitrógeno? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que en el caso de las púricas, ¿sí?, la unión entre sus componentes, sea entre los carbonos y nitrógeno, ¿sí?, se da, digamos, con dos anillos, ¿sí?, y acá solamente con un solo anillo, ¿tá? Entonces, eso es lo que me determina que se produzca los dos tipos de base, la pirimídica y las púricas. Y luego tenemos la aldopentosa, ¿sí?, o pentosa, que puede ser una D-ribosa o una D2-desoxirribosa, ¿sí?, que de acuerdo a esta aldopentosa vamos a estar en presencia del ácido ribonucleico o, digamos,
en presencia de un ácido o del ADN. Muy bien. Ácido desoxirribonucleico. ¿Qué significa? O cuál es la diferencia entre el ribonucleico y el desoxirribonucleico. Bueno, que justamente en el segundo carbono, ¿sí?, de su constitución, de la pentosa, no va a presentar justamente el oxígeno que sí presenta el ácido ribonucleico. Entonces acá vemos los tres elementos que constituyen, ¿sí?, de alguna forma, en este caso al ADN, pero que va a mantener justamente la diferenciación en su pentosa. Tenemos al fosfato, ¿sí? Tenemos la base nitrogenada, que dijimos que podía ser pirimídica o púrica, y tenemos a la pentosa, ¿sí? De acuerdo, hacia acá hay presencia de oxígeno o no, fíjense acá tenemos ausencia de oxígeno, en este segundo carbono, ¿sí?, estamos en presencia de la desoxirribosa. Muy bien. Cuando, ¿sí?, hay la unión entre una pentosa, es decir, esto se encuentra acá, y lo que sería la parte, diríamos, de la base nitrogenada, estamos en presencia de un nucleósido, ¿sí? Cuando sumamos, ¿sí?, al grupo fosfato, tenemos al grupo nucleótido, que sería la base primaria de los ácidos nucleicos. Entonces, fíjense, la base nitrogenada más la pentosa me da lo que sería el nucleósido, ¿sí? De hecho, la adenina, ¿sí?, más la ribosa me va a dar la adenosina. ¿Sí? Si a eso solo agregamos el grupo fosfato, recién ahí tenemos el nucleótido, ¿sí? Y ahí tenemos el ácido adenílico, ¿sí?, o adenacina monofosfato, que ahora vamos a ver que es otro de los ácidos que no cumple una función genética propiamente dicha, sino que tiene otras, ¿sí?, tipos de regulaciones. Entonces, la sumatoria de la base de la aldopentosa me da un nucleósido, ¿sí? Si a eso nosotros sumamos el ácido fosfórico, me va a dar el nucleótido. Muy bien. Entonces, comencemos por el ADN. Fíjense que el ADN está formado por nucleótidos, ¿sí? Recordemos lo que era un nucleótido, ¿sí? Fósforo, pentosa, ¿sí?, y base nitrogenada, ¿sí? En este caso, la pentosa es una desoxirribosa. Y esta base nitrogenada puede ser adenina, timina, ¿sí?, citosina y guanina, en el caso de que estemos en presencia del ADN. Está formado por una doble cadena de hélice, formado por los polinucleótidos, ¿sí?, que son varios de estos, enrollados sobre su eje. Se encuentran dentro del núcleo, ¿sí?, constituyendo los cromosomas, ¿sí? Y la unidad de los cromosomas es la cromatina, ¿sí? Ya vamos a ver cómo está formada esa cromatina, ¿sí? También tenemos ADN en las mitocondrias, pero vamos a ver desde el punto de vista estructural es lo mismo, desde el punto de vista de la regulación funcional son diferentes, ¿sí? Son diferentes. Esto es lo que permite que las mitocondrias de alguna forma, ¿sí?, se autorrepliquen sin la necesidad de que el núcleo dé la orden, ¿sí? Entonces podemos aumentar tanto el número de mitocondrias sin esperar que, obviamente, el núcleo dé la orden. ¿Por qué? Porque las mitocondrias, obviamente, van a ser las organelas que van a aportar energía, ¿sí? Y obviamente que todo el desarrollo celular necesita de una coordinación y en la producción de energía para el desarrollo celular, ¿sí? Entonces eso es importante, ya que todas las adaptaciones mitocondriales, ¿sí?, generan un incremento en el funcionamiento celular, aumentando sobre todo el consumo de oxígeno. Ustedes recuerden, nosotros vamos a dar metabolismo, recuerden que una persona, ¿sí?, tiene un incremento de la capacidad física de tanto y en cuanto su número de mitocondrias sean elevados por célula, ¿sí? Entonces, cuando más número de mitocondrias nosotros tengamos a nivel, por ejemplo, muscular, mayor consumo de oxígeno vamos a tener y, por ende, mayor capacidad funcional, ¿sí? Y esto es importante porque, obviamente, que esta estimulación para la reproducción de mitocondrias a nivel muscular
es una gran actividad que hacemos nosotros los kinesiólogos, sobre todo en aquellas personas que están postradas, desacondicionadas por diferentes factores. Muy bien. Fíjense que cuando hablamos específicamente del ADN, la cromatina, ¿sí?, es la unión del ADN a unas proteínas denominadas histonas, ¿sí? Histonas. Ya vamos a ver esas histonas, ¿sí? Sabemos que las gametas, es decir, las células de reproducción femenina y masculina, tienen la mitad justamente del ADN. Eso tenemos obviamente 46 cromosomas, ¿sí?, de las cuales 44, ¿sí?, son autosomas, y tenemos 2 pares que son el par sexual. Obviamente que en el proceso de división celular, que también lo vamos a ver, tenemos que tener 23, ¿sí?, a nivel gametario. El resto de las células que no sean gameta siempre van a tener 46 cromosomas. Las gametas solamente van a tener 23 para que se una el cromosoma, ¿sí?, de papá y mamá, ¿sí?, y de esa manera, ¿sí?, el nuevo ser tenga obviamente 46 cromosomas, ¿sí? Eso tenemos 46 cromosomas que vienen de nuestros seres queridos. Muy bien, nuestros padres. Obviamente que en la hidrólisis de los nucleótidos vamos a tener adenina, ¿sí?, que es una base, ¿cómo decir?, púrica, la guanina, que es una base púrica, la timina y la sinosina, que son bases pirimidínicas, ¿sí? Muy bien. Que es lo que nosotros tenemos como, de alguna forma, la constitución, ¿sí?, de las bases nitrogenadas. Ya vamos a explicar por qué por hidrólisis. Justamente porque acá van a estar, ¿sí?, unidos por también puentes hidrógenos y acá por enlaces covalentes. El ordenamiento de las bases constituye la información genética. O sea, repito, el ordenamiento de las bases me constituye la información genética. Esto que está acá, el ordenamiento de las bases, ¿sí?, se denomina ley, ¿sí?, ley de apareamiento de bases complementarias. Ley de apareamiento de bases complementarias. A ver si lo puedo anotar acá. Perdón. Ley, ¿sí?, de apareamiento de bases complementarias, ¿sí? Muy bien. La ley de bases complementarias, ¿sí?, lo que me está indicando es lo siguiente. En un principio que el número de bases, ¿sí?, pirimidínicas y púricas, o sea, bases púricas y pirimidínicas, que son estas bases nitrogenadas, ¿sí?, es igual, ¿sí? O sea que bases púricas son iguales a bases pirimidínicas en cantidad, ¿sí? Que hay un solo tipo de combinación, ¿sí? Estamos siempre hablando de los ADN, ¿sí? Hay un solo tipo de combinación que corresponde a la adenina, ¿sí?, solo puede combinarse con la timina, ¿sí? O sea, la adenina solo puede comunicarse, digamos, combinarse con la timina. Y la guanina, ¿sí?, solo puede complementarse, la guanina, con la citosina, ¿sí? Vamos a ver que este complemento, ¿sí?, entre adenosina y timina, guanina y citosina, ¿sí?, hace que, de alguna forma, esto se hace por doble enlace o puentes hidrógeno, ¿sí?, y esto se hace por 3 puentes hidrógeno. De eso habla la complementariedad, ¿sí?, o ley de apareamiento de bases complementarias, ¿sí? Muy bien. Nosotros, o mejor dicho, lo que tiene que ver con el genoma humano, propiamente dicho, o sea, el genoma humano, no es otra cosa que el descubrimiento de esta complementariedad entre las bases nitrogenadas, ¿sí? Entonces, lo que se vio fue que siempre había una adenina con timina y siempre había una guanina con citosina. Pero ¿qué pasa? Dijeron, no puede ser, esto como que era muy simple en el descubrimiento de la información genética. Pero tardaron bastante años en poder describir el comportamiento, ¿sí? Es decir, sabemos que hay esta unión,
Pero en una cadena tan larga, no sabemos si arriba de esta cadena, acá hay otra adenina timina, o si hay, de alguna forma, una guanina citosina. No sabemos qué hay arriba, tampoco sabemos qué hay abajo. Así que se tuvieron que contar, de alguna forma, los 3 millones, ¿sí?, de cadena de nucleótido para poder, ¿sí?, ver el comportamiento estructural, ¿sí? Y cuando se pudo, de alguna forma, estandarizar cuál es el orden, ¿sí?, cuál es el orden que hay desde arriba hacia abajo de secuencia de pares de bases nitrogenadas, ¿sí? Eso es lo que nosotros hablamos como genoma humano, que sería algo así como 300 millones de bases nitrogenadas, que si nosotros lo estiraríamos, ¿sí?, son algo así como casi 1 metro, ¿sí?, que hay que ir contando base por base para ver cómo se va repitiendo esa secuencia o ese orden. Muy bien. Entonces, nosotros dijimos que todo este justamente ordenamiento que me constituye, que se da en doble hélice en los ADNs, fíjense que lo que sería la pentosa con los fosfatos me forman la baranda, ¿sí?, de la escalera, ¿sí?, y las bases nitrogenadas como los escalones, una escalera caracol, ¿sí?, de complementariedad. Ahora vemos que eso está enrollado, si el ADN está enrollado, ¿sí?, y se encuentra a nivel nuclear, nosotros conocemos a eso como cromosoma. A su vez, esos cromosomas, ¿sí?, tienen una unidad básica que es la cromatina. Y esa cromatina está formada, como dijimos, por ADN y proteínas, que son las histonas. Vamos a ver las histonas, ¿sí?, que me forman justamente los nucleosomas, para que la unión de los nucleosomas me forme la cromatina, y la cromatina, ¿sí?, los cromosomas. Bueno, paso un poquito para acá, ¿sí? Me quedó grabado esto, a ver si lo puedo sacar. Bueno, está listo ya. Lo habrán anotado, supongo. Muy bien. Paso y vuelvo para esta diapositiva. Miremos acá. Tenemos diferentes tipos de histonas, ¿sí? Histona tipo 1, 2, 2B, 2C, ¿sí? Es esto que se encuentran acá, ¿eh? Lo que hace el ADN, fíjese, es enrollarse, ¿sí?, por las histonas, que tienen carga positiva, y encima el ADN tiene carga negativa por su grupo fosfato, lo que hace la mayor atracción, ¿sí? Y la histona tipo 1, ¿sí?, que tiende a fijarla, ¿sí?, a esta cadena de electrones. Entonces, la constitución de histona más ADN me forma el nucleosoma. Fíjense, el nucleosoma, ya lo podemos ver acá, no es otra cosa que las histonas, ¿sí?, enrolladas en ADN. Luego sigue el ADN, ¿sí? Vamos a ver que este ADN espaciador también se lo llama ADN de desecho, ¿sí? Debido a que este grupo de ADN a veces no tiene la misma función que el ADN enrollado en las histonas, ¿sí? El conjunto, ¿sí?, de nucleosomas unido por, ¿sí?, el ADN espaciador es lo que me forma la cromatina, ¿sí? Cromatina. Entonces, el conjunto de nucleosomas que está constituido por el ADN envuelto con su carga negativa en las diferentes histonas, ¿sí? Ese conjunto de nucleosomas unidos por ADN espaciador, que no tiene la misma función que el ADN, ¿sí?, que se encuentra enrollado en las histonas, es lo que se denomina cromatina, ¿sí? Cromatina. Y la cromatina es la base, ¿sí?, de los cromosomas, ¿sí?, de los cromosomas. Entonces nosotros cuando veamos los cromosomas, vamos a hablar y vamos a recordar justamente, ¿sí?, somas. Bueno, ustedes saben que tiene cromosomas, no hace falta que lo vuelva a escribir porque lo que quería escribir justamente es cromosomas. Muy bien. Entonces, acá vemos nuevamente lo que sería la doble cadena, ¿sí?, enrollada sobre su eje. Acá tenemos solamente lo que sería la columna vertebral, ¿sí?, entre la pentosa, ¿sí?, en este caso desoxirribosa, y el fosfato. Esto es una unión covalente, ¿sí?, y la unión
¿sí?, entre las bases complementarias, ¿sí?, que dijimos que citosina con guanina por medio de tres, ¿sí?, de tres puentes hidrógeno, ¿sí?, fíjense, acá podemos ver con detalle, ¿sí?, y lo que es la timina con la adenosina, ¿sí?, por medio de dos puentes hidrógeno. ¿Eh? Muy bien, entonces esto es la ley, ¿sí?, de bases complementarias que surgen en el ADN. Cuando nosotros vemos, ¿sí?, los ácidos nucleicos, pero ahora los ARN, ¿sí?, ácido ribonucleico, también es un polinucleótido, ¿sí?, un polinucleótido, perdón, pero presenta ciertas diferencias con el ADN. ¿Cuáles son esas diferencias? En primer lugar, que presenta una sola cadena, o sea que no es bicatenario. Nosotros tenemos dos cadenas como en este segmento, ¿sí?, hablamos de ¿sí?, lo voy a anotar y lo saco, ¿sí?, lo voy a anotar y lo saco. Bicatenario, ¿sí?, es una cadena bicatenaria, está formada por dos, ¿sí?, columnas. Muy bien, ¿está? Perfecto, bicatenario. Sin embargo, ¿sí?, el ARN está formado por una sola cadena. Por otro lado, presenta ribosa, ¿sí?, no desoxirribosa. ¿Qué significaba que presenta ribosa? En su segundo carbono sí presenta oxígeno, que es lo que no tenía justamente la desoxirribosa. Y además presenta uracilo, ¿sí?, que se reemplaza por la timina, ¿sí? El uracilo va a ocupar ahora, ¿sí?, el lugar de la timina, ¿sí? Nosotros recuerden que en el caso de la base complementaria, nosotros decíamos que la adenina se unía justamente con la timina. En este caso, ¿sí?, cambia esa unión. En realidad, más que cambia, tenemos una sola cadena, o sea que no hace falta que haya un complemento directo, ¿sí?, entre porque no hay otra cadena con quien complementar. Muy bien. Eso por un lado. Tenemos diferentes tipos de ARN, mensajero, ¿sí?, de transferencia, ribosómica, ¿sí?, que lo que hacen es de alguna forma generar síntesis a partir de la información que se le da en el núcleo, ¿sí? Muy bien. Entonces fíjense el ARN mensajero. Nace en el núcleo, ¿sí?, pero trabaja en la región citoplasmática. Entonces el ARN mensajero nace en el núcleo y trabaja en el citoplasma. ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? Transmite la información genética, ¿sí?, desde el núcleo, ¿sí?, es decir, copia la información del ADN, ¿sí?, para poder sintetizar proteínas. Eso hace el ARN mensajero. En el caso, ¿sí?, del ADN de transferencia, lo que va a hacer es codificar la unión de aminoácidos para poder formar justamente esas proteínas que pueden ser indispensables para formar. Nosotros vamos a ver lo que es el codón, el anticodón y los diferentes segmentos, ¿sí?, de traducción, transcripción del ADN a nivel citoplasmático. Los ribosomas son los que se encargan de hacer el enlace covalente entre los aminoácidos, ¿sí?, durante la síntesis de proteínas. Que recordarán los famosos enlaces peptídicos que había justamente entre los aminoácidos, entre el grupo carbonilo y la parte amida. Bueno, justamente el ARN ribosómico es el que se encarga de dicha actividad. Tenemos ARN mensajero, ¿sí?, el ribosómico, ¿sí?, y el de transferencia, que de alguna forma son los elementos que van a ir trabajando para, a partir del núcleo, seguir la configuración. Esto me forma como una especie de molde. Fíjense, el mensajero me forma como como es una sola cadena, ¿sí?, lo que hace es poder, ¿sí?, digamos, copiar la cadena del ADN para poder justamente ver cuál es el tipo de proteína que quiere formar el núcleo. Y cuando hablemos de ciertas diferencias, pensemos primero que nada que el ADN tiene dobles cadenas, ¿sí?, largas. El ARN es una sola cadena y es corta. El azúcar es una desoxirribosa, ¿sí?, en el caso del ADN, y
ribosa en el caso del ARN, acá está lo que estábamos diciendo. En el caso de la ribosa, en su segundo carbono tiene oxígeno, ¿sí? La desoxirribosa carece de ese oxígeno en el segundo carbono, ¿sí? Y las pares de bases, ¿sí? En el ADN son adenina, timina, guanina, citosina. Sin embargo, ¿sí? Fíjense que en el ARN, cuando tiene que complementar para poder copiar justamente las cadenas de ADN, tenemos adenina uracilo, ¿sí? No adenina timina, que se ve reemplazada en esta parte. Perfecto. Muy bien. Después tenemos otras series, ¿sí? De ARN, ¿sí? Que cumplen otros tipos de funciones. Fíjense que tenemos obviamente una ribosa, ¿sí? Tenemos la adenina, ¿sí? Que sería la base nitrogenada, pero en este caso, ¿sí? O sea, que tenemos la pentosa, tenemos la adenina, en vez de tener acá la base nitrogenada, en este caso tenemos la unión de tres fosfatos. Este es el famoso, ¿sí? Adenosin trifosfato, ¿sí? Esto también forma parte, ¿sí? De los denominados ácidos ribonucleicos, ¿sí? Fíjense que presentan oxígeno en sus, ¿cómo se dice? Segundo carbono. Y obviamente que va a tener una función energética, claramente, ¿sí? Esa otra parte ya lo hemos visto en bioenergética. Todavía nos falta ver la parte de metabolismo para poder cerrar y unir los cabos con respecto al ADN. Y luego tenemos, ¿sí? Fíjense, también un componente de base nitrogenada, una pentosa, ¿sí? Unida, ¿sí? A lo que sería dos fosfatos, ¿sí? Que son el NAD y el FAD, ¿sí? Estos son transportadores de electrones, ¿sí? Transportadores de electrones, en que están unidos justamente dos pentosas y bases de una forma nitrogenadas, ¿sí? A una ribosa y a un, digamos, a un anillo nitrogenado, y cumple la función de transportar electrones, ¿sí? Y van a ser de alguna forma complementarios o necesarios para justamente formar ATP a nivel mitocondrial. O sea, nosotros NAD y FAD vamos a verlo, ¿sí? Cuando demos metabolismo, sobre todo su rol en las mitocondrias. Pero también son ácidos ribonucleicos. Tengamos presente esos elementos. Muy bien, entonces a modo de resumen, vamos a empezar por lo que acabamos de ver. Los ácidos nucleicos, ¿sí? Son los nucleótidos. Tenemos ahí azúcar, fosfato y una base en su constitución, como parte de su unidad. La función es obviamente codificar la formación hereditaria y de alguna forma lo vemos en la cromatina, que es de alguna forma la parte condicional de los cromosomas. El ARN, ¿sí? Los ARN, ¿sí? Sabemos que lo que van a hacer es transcribir, traducir toda la información contenida en los ADN, ¿sí? Pueden participar como factores enzimáticos, sí, o sea, existen enzimas, ¿sí? De características, digamos, formadas por ADN. Lo que pasa es que esas enzimas, de alguna manera, para diferenciarlas de las enzimas generales, solamente van a actuar a nivel del núcleo, ¿sí? No van a tener otra actividad u otra forma de catalizar reacciones. Obviamente que tenemos el ARN de transferencia, mensajero, etc. Lo otro que vimos fueron justamente los lípidos hoy, ¿sí? En el cual vimos que tenemos glicerol y 3 ácidos grasos a la cadena carbonada, los fosfolípidos, glicerol, 2 ácidos grasos más, ¿sí? Unidos por un fosfato para diferenciarles de los triglicéridos. Recordemos que estos ya eran lípidos complejos, estos son lípidos simples. Fíjense que la función es almacenar energía, se depositan en la grasa corporal. Los fosfolípidos, como dijimos, estaban presentes en las membranas celulares, ¿sí? Y los esteroides y prostaglandinas, que compartían de alguna forma ciertas características relacionadas con los lípidos, pero que no son lípidos propiamente dichos. Fíjense que tienen núcleo de esteroides, ¿sí? Anillos de 4 átomos de carbono, también forman parte de las membranas celulares, ¿sí? Y dan función hormonal y al colesterol, que es la que va a interactuar en las membranas celulares, y la prostaglandina, ¿sí?
ácidos grasos insaturados con átomos, ¿sí? Que forman anillos de carbono. Las prostaglandinas van a tener una gran regulación, ¿sí? Hormonal y sobre todo en el sistema inmunitario, como dijimos, en los procesos de inflamación. Tenemos varios tipos de prostaglandinas. Lo primero que habíamos visto eran las proteínas, ¿sí? Que tenemos funcionales y estructurales, todas formadas por aminoácidos, ¿sí? Las funcionales van a regular reacciones químicas, vamos a ver la presencia de enzimas, anticuerpos y hemoglobina, recordemos los tipos de estructura, terciaria y cuaternaria, y las estructuras, las proteínas estructurales que me generaban una función de soporte que tenían hasta una estructura secundaria, ¿sí? Filamentos musculares y de tendón. Y los hidratos de carbono, que fue lo anteúltimo que vimos ahí los monosacáridos, ¿sí? Diríamos que son azúcares sencillos, que van a almacenar energía, y después vimos otros tipos de hidratos de carbono, como la ribosa y desoxirribosa, muy relacionada con, obviamente, los ácidos nucleicos, ¿sí? Que son azúcares sencillos, que en vez de ser hexosas son pentosas, están formadas por 5 carbonos, y obviamente que van a hacer la función que corresponde a los ADN y ARN. Y luego recordemos el glucógeno, que era un polímero de glucosa, ¿sí? Es decir, que estaba compuesto por cadenas lineal, que hacía que se pierdan ciertas propiedades, ¿sí? Como el sabor, ¿sí? Y su solubilidad en agua, y obviamente que se iba a almacenar a nivel hepático y a nivel muscular con sus respectivas diferencias. Luego tenemos los nucleótidos, ¿sí? Y moléculas relacionadas, como recién vimos en el trifosfato de adenosina. ¿Recuerdan que la adenosina era un nucleócido, ¿sí? Que estaba formado obviamente por una base nitrogenada, y su correspondiente aldopentosa, ¿sí? Acá lo vemos, y lo que obviamente que es la molécula que de alguna forma me va a transferir la energía y que son necesarias para todas las funciones del cuerpo humano. La creatinfosfato, ¿sí? Va a ser de alguna forma una molécula que me va a donar justamente los fosfatos, ¿sí? Para que el ATP, que de alguna forma se gastó y pasó a ser un ADP, vuelva a ser ATP, ¿sí? Y lo vamos a encontrar a nivel citoplasmático, o sea, es una reserva para el ATP. Y la NAD y FAD, ¿sí? Que son ribonucleótidos, actúan como coenzima en donde cual se hace una transferencia más que nada de electrones, ¿sí? De hecho van a depositar los electrones en la membrana mitocondrial, ¿sí? Y vamos a ver justamente las complejas, ¿sí? La mezcla de lo que sería proteínas complejas o conjugadas con hidratos complejos conjugados, ¿sí? Los proteoglucanos, ¿sí? Eso también lo vimos como parte de los hidratos de carbono, las lipoproteínas, ¿sí? Los glucolípidos, las ribonucleoproteínas, que son combinaciones de estas macromoléculas, ¿sí? ¿Qué podemos decir de estos elementos? Las glucoproteínas, proteínas de mayor tamaño que se unen a hidratos de carbono, ¿sí? Algunas pueden ser hormonas, anticuerpos, ¿sí? Enzimas. Los proteoglucanos, que nosotros dijimos que habíamos nombrado algunos proteoglucanos como condroitinsulfato, el paransulfato, ¿sí? Que generaban lubricación y densidad en la parte líquida, ¿sí? Cubriendo las partes de las sustancias, ¿cómo se dice?, del tejido conectivo. Las lipoproteínas, ¿sí? Singular importancia, que forman obviamente, ya que me van a, fíjense, transportar lípidos en el torrente sanguíneo, y tenemos la de baja densidad, ¿sí? Que me transporta y me deja en los vasos, y las de la alta densidad que me van a depositar en los riñones, en la parte hepática. Los glucolípidos, ¿sí? Que también son parte de las membranas celulares. Vamos a ver el glucocáliz o glicocálix, ¿sí? Que forma una cubierta importante, ¿sí? Y además colaboran en la célula nerviosa en el reconocimiento celular. Y las ribonucleoproteínas, ¿sí? Que son obviamente ARN y proteínas, fíjense que forman parte
de la estructura eplicosoma de la célula, es decir, básicamente están formando parte de la actividad que regula la actividad nuclear y citoplasmática. Muy bien, perfecto. Pasamos a enzimas para finalizar. Muy bien, las enzimas. Primero que nada, las enzimas son los catalizadores, ¿sí? Agentes capaz de acelerar una reacción química, ¿sí? Pero cuando hacen esa reacción química, no forman parte de los productos finales. Es importante, recuerden que nosotros cuando dimos bioenergética, teníamos un producto inicial, ¿sí? Que de acuerdo si tenía mayor o menor concentración de energía, ¿sí? Al compararlo con el producto final, ¿sí? Nosotros decíamos si esa reacción era espontánea o no, ¿sí? Si no era espontánea. Pero acá había una transformación. Bueno, esa transformación está dada justamente por las enzimas, ¿sí? Las enzimas no se desgastan y tienden a ser específicas. A cada reacción química tiene un conjunto enzimático que también es la que le da dichas características a esas reacciones, ¿sí? De alguna manera, para que se pueda, o sea, para que las enzimas puedan llevar a cabo su actividad, tiene que haber, de alguna forma, lo que se denomina una energía de activación. Bien, vamos a explicarlo de esta manera, ¿sí? Si nosotros tenemos, voy a compartir más o menos mi pantalla, ¿sí? Para que se entienda esta cuestión. ¿Qué es la energía de activación? ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un frasco, más que un frasco, tenemos, digamos, en un determinado digamos, elemento, tenemos partículas, no importa cuáles, pero tenemos partículas de todo tipo, ¿sí? Partículas. Estas partículas tienen una energía cinética, o sea, primero una energía potencial, ¿sí? Que hace que constantemente estén chocando entre sí. Chocan, 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 chocan. Se une, se desune, se une, se desune, se une, se desune. O sea, eso es la energía de activación. O sea, es la energía cinética, ¿sí? De las moléculas. Se pongo acá. Energía de activación. De activación. ¿Sí? Relacionado con la energía cinética. ¿De quién? De las moléculas. ¿Sí? Entonces, la energía de activación es energía cinética de las moléculas, ¿sí? Que están en constante movimiento, o sea, constantemente se están chocando entre sí. ¿Ah? Como vemos acá, ¿sí? Chocan, 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 chocan. Ahora bien, la energía cinética, ¿sí? O sea, mejor dicho, la energía de activación es necesaria, ¿sí? Necesaria para que se produzca la reacción. Claramente que es necesaria para que se produzca la reacción. Antes, ¿sí? Teniendo en cuenta la fermentación, digamos, en las diferentes masas, ¿sí? Se veía que la masa se iba incrementando y no se sabía por qué había esa reproducción de la masa en esa cuestión. Entonces, obviamente que desconocían la presencia de enzimas. Lo que se ve es que, de alguna forma, en la fermentación, obviamente que tiene que ver con el metabolismo de la glucosa, pues vamos a hablar también eso, ¿sí? Lo que sucede es que en condiciones de temperatura, ¿sí? Y de concentración de partículas, estos elementos favorecen que en los diferentes choques que se producen entre las moléculas, ¿sí? Pueda, ¿sí? Haber reacciones químicas, o sea, que es de una forma para la cual se produce la energía cinética. O sea, las reacciones químicas, ¿sí? Se producen a partir de la energía cinética molecular. Eso partamos de esa línea. Pero ¿qué pasa? Para poder determinar ciertas acciones en el cuerpo humano, la concentración de las partículas y las temperaturas, ¿sí? Lo podrían hacer, pero llevaría mucho tiempo. Imagínense que solo tengo que tener una temperatura o una determinada concentración para poder digerir ciertos macronutrientes que nosotros incorporamos con
la alimentación, eso sería realmente difícil, ¿no? Entonces, las enzimas lo que hacen es, diríamos, incrementar la actividad, ¿sí? O utilizar los mismos principios de la temperatura y partícula para acelerar este proceso de reacción química. Pero ¿qué pasa? Si estas partículas están en constante movimiento, en constante choque, ¿sí? No se puede realizar dicha acción. Por lo tanto, tenemos dos cuestiones que tener presentes. En primer lugar, la energía de activación es necesaria. Es decir, sin energía de activación no se puede producir una reacción química. Ahora, las enzimas lo que hacen es disminuir, ¿sí? Disminuir esa energía de activación. No la anula, la disminuye. ¿Por qué? Porque en ese gran golpeteo de moléculas, ¿sí? Si yo quiero formar enlaces estables, necesito que se reduzca esa energía de activación para poder conectar las moléculas entre sí y formar el producto, ¿sí? Final de mi reacción química, ¿sí? El producto final de mi reacción química. Y eso es lo que van a hacer justamente las enzimas. Utilizar la energía cinética necesaria, disminuyéndola para poder llevar a cabo su actividad, ¿sí? Esa es lo que va a ser justamente las enzimas. Voy a acá, vemos acá. Fíjense, acá tenemos número de moléculas, ¿sí? De reactivo, número de moléculas de reactivo, ¿sí? Que es esto que se encuentra acá. Y acá vemos la energía de los reactivos, ¿sí? Fíjense que en este caso, por más que haya alta molécula, la energía de activación es mínima, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? En la segunda instancia, la energía de activación, ¿sí? ¿Eh? Se empieza de alguna forma a reducir. Lo que está, digamos, en celeste, esto que está en celeste, es la energía de activación, ¿eh? Y acá fíjense que se redujo la energía de activación. ¿Ah? Bien, miremos acá. Cuanto más alta se encuentre la energía de activación, más choque molecular va a haber, ¿sí? Más choque molecular va a haber, ¿eh? Y obviamente que de esa manera no se puede llevar a cabo la catálisis que producen las enzimas. Por lo tanto, ¿qué es lo que van a hacer las enzimas? Reducirme esa energía de activación para que se pueda generar el producto final de las reacciones químicas. Muy bien, pues acá vemos otra vez. Energía de los reactantes. Acuérdense que los reactantes son los productos iniciales, ¿sí? Energía de los productos finales, ¿eh? Entonces, fíjense, energía de activación necesaria con enzimas. Fíjense que la energía de activación es mínima para que se produzca una reacción química. Sin embargo, ¿sí? Para que se produzca una reacción diríamos, en ausencia de las enzimas, obviamente que necesita mayor energía y obviamente que mayor tiempo. ¿Y cuáles son los factores que me aumentan justamente la energía de activación? Uno es la temperatura y otro es, como que dijimos, la concentración de las partículas que forman parte de los reactantes para posteriormente realizar su producto final. ¿Cuáles son las reacciones químicas que nosotros tenemos en el cuerpo? Las conocemos. Habíamos hablado de la síntesis, es decir, el anabolismo, ¿sí? La degradación, es decir, el catabolismo, ¿sí? De intercambio, es decir, síntesis y degradación, y reversible, que sigue lo que sería una ley, ¿sí? Que es ley de acción de las masas. ¿Qué es la ley de la acción de las masas? ¿Sí? La ley de la acción de las masas es que va a ir de donde hay mayor concentración, o sea, la formación de un producto, ¿sí? Va a evolucionar de acuerdo a donde hay menor concentración, ¿sí? Entonces, eso va a regir que una reacción química sea, ¿sí? Reversible, ¿sí? Siempre se va a dirigir hacia, ¿sí? Donde haya mayor o menor concentración. Generalmente, donde hay mayor concentración, hacia donde hay menor concentración, ¿sí? Entonces, en la síntesis, obviamente que podemos colocar cuando los aminoácidos forman proteínas, ¿sí? Podemos hablar del catabolismo cuando las proteínas, ¿sí? Están degradadas a aminoácido. Un ejemplo de intercambio, fíjense que tenemos acá ácido clorhídrico presente
en la región gástrica, ¿sí? Y tenemos el bicarbonato de sodio, que de alguna forma es un taponador. ¿Qué significa un taponador? Que lo que hace justamente es escindir, intercambiar, ¿sí? Lo que sería, fíjense, formando ácido carbónico y cloruro de sodio. O sea que me reduce, ¿qué cosa? La acidez, ¿sí? Nosotros tomamos bicarbonato cuando estamos bastante ácido, o sea, ponemos una base que acepta justamente los protones del ácido clorhídrico. Entonces, de esa forma, fíjense que me quedó constituido ácido carbónico, y este ácido carbónico me sirve, ¿sí?, para formar lo que sería ya sea o bicarbonato o también agua, ¿sí? Haciéndome funciones de intercambio y también de acuerdo a la zona, si estas reacciones son, digamos, si va a virar de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Por lo tanto, estos tipos de reacciones químicas, de síntesis, reacción, intercambio, o de acuerdo a la concentración de un determinado elemento, ¿sí?, es lo que van a catalizar las diferentes enzimas. Muy bien. Las enzimas van a actuar sobre, ¿sí?, sobre unas sustancias de las cuales se denominan sustratos, ¿sí?, sustratos. Las enzimas van a llevar el sufijo asa, ¿sí?, de acuerdo a la acción que realicen, o también pueden llevar algunas, digamos, algunas terminaciones correspondientes a, ¿cómo se dice?, el lugar donde se producen ese tipo de, ¿cómo se dice?, según la reacción química que va a realizar, ¿sí? Por ejemplo, una catalasa, o las óxido reductasa, como la lactato deshidrogenasa, transferasas, hidrolasas, liasas, ¿sí?, que son todos enzimas que de alguna manera, ¿sí?, lo que me está indicando es su respectiva actividad. Muy bien. En el caso, fíjense, de las enzimas hidrolasas, ¿sí?, lo que hace justamente es reacciones de hidrólisis, es decir, romper de alguna forma los componentes de una molécula. En este caso, la acetilcolinterasa, vamos a ver que lo que va es escindir acetilcolina, que es un estimulador de la membrana plasmática del músculo para generar justamente contracciones musculares, ¿sí? Las fosfatasas, por ejemplo, lo que van a hacer justamente es eliminar un grupo fosfato. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que cuando, por ejemplo, la glucosa entraba, ¿sí?, a la célula, ¿sí?, se la fosforilaba? Bueno, cuando se la fosforila, eso hacen las sinasas, ¿sí? Sinasas. ¿Qué hacen las sinasas? Por ejemplo, agregan un fosfato, ¿sí? Y las que me eliminan el fosfato, justamente que están presentes en el hígado, pero que no están presentes en el músculo, se llaman justamente fosfatasas, ¿sí? Ahí lo que me está indicando es justamente la función de la misma, fosfatasa, ¿sí? La deshidrogenasa, ¿sí?, que participa en la oxidorreducción, lo que me hace es justamente eliminar un hidrógeno. ¿eh? Las isomerasas, solo acá vemos, lo que hacen es reorganizar justamente los átomos de un componente. Entonces, o las sintetasas, ¿sí?, o sintasas, que nosotros lo vamos a ver, que se encargan justamente de la síntesis de productos, como por ejemplo síntesis de proteína, de hidrato de carbono, con pérdida de agua. O sea, todas las que hacen las reacciones químicas de condensación o o deshidratación son sintetasas. Y acá vemos algunos ejemplos, ¿sí?, como catalasa, que lo vamos a ver presente en los peroxisomas, la milasa carbónica, ¿sí?, que lo que hace es encargarse justamente de escindir, en este caso, al ácido carbónico en agua, ¿sí?, y dióxido de carbono. La milasa, solo nombramos la milasa, ¿sí?, en la cavidad oral, lo que va a hacer justamente es escindir al almidón en maltosa. ¿Se acuerdan que este disacárido estaba formado por glucosa y glucosa, inclusive, y agua? La deshidrogenasa lo que hace es eliminar justamente un hidrógeno, ¿sí?, del ácido láctico, transformándolo en ácido pirúvico, ¿sí?, y este ribonucleótido, inclusive hidrogenión, entre otros ejemplos de la actividad enzimática.
En líneas generales, nosotros podemos decir que las enzimas, ¿sí?, son proteínas simples, ¿sí? Son proteínas simples. ¿Eh? Pero en otras, digamos, en otras instancias, las proteínas pueden ser proteínas conjugadas, es decir, las enzimas pueden ser conjugadas o lo que se denominan proteínas conjugadas, es decir, que la enzima sola no me puede realizar una actividad si no está unida a una coenzima. ¿Y qué es una coenzima? Es una enzima, ¿sí?, conjugada, ¿sí?, o compleja. Entonces, las enzimas pueden ser o simples, o sea, proteínas simples, o proteínas conjugadas, ¿sí? En el caso de las conjugadas, ¿sí?, eh, cuando tenemos solamente una coenzima y las enzimas, decimos que su función, o sea, la función de la enzima, ¿eh?, no se puede realizar si no está adherida a esta proteína, o sea, a esta coenzima. Está la enzima más la coenzima, ¿sí? Este complejo es lo que funciona. Sin la coenzima, es decir, sin una enzima de proteína conjugada, no se puede realizar dicha acción, ¿sí? Generalmente estas coenzimas, ¿sí?, o proteínas conjugadas, corresponden a vitaminas, ¿sí? Lo voy a anotar acá para que quede un poquito más prolijo. Estas proteínas conjugadas, ¿sí?, corresponden a vitaminas hidrosolubles, ¿sí? Vitaminas hidrosolubles. Bueno, acá, vitaminas hidrosolubles. ¿Sí? Entonces, ¿qué vitamina tenemos ahí? ¿Sí? La niacina, ¿sí?, y la riboflavina, ¿sí? Esas son de alguna forma, vitaminas hidrosolubles que ayudan, ¿sí?, a transportar los hidrogeniones y algunas proteínas, ¿sí?, como catálisis de la reacción de las coenzimas, ¿sí? Obviamente que la, digamos, porción proteica, ¿sí?, la porción proteica, de una enzima es lo que se denomina apoenzima. La porción proteica es la apoenzima. Tenemos una proteína simple y unida, por ejemplo, a vitaminas, ¿sí?, que son las coenzimas. Cuando solamente tenemos la parte, o mejor dicho, o la parte proteica, es lo que se denomina apoenzima. La parte proteica es apoenzima. Y esta apoenzima es la que le da la especificidad del tipo de reacción y lugar donde va a actuar la enzima. Cuando sumamos a la apoenzima, que es la que le da la especificidad, más, ¿sí?, la coenzima, ¿sí?, es decir, una proteína conjugada, ¿por qué? Porque está unida, en este caso, a vitaminas de tipo hidrosoluble, ¿sí?, es decir, la coenzima, tenemos en total lo que se denomina holoenzima. ¿Qué es la holoenzima? Es la apoenzima más la coenzima. Eso es una holoenzima, o sea, la totalidad, ¿sí?, de la enzima, que es la que va a generar la actividad o va a catalizar la reacción química. Muy bien. El sitio activo, ¿sí?, de la enzima es el lugar donde se va a fijar justamente el sustrato para poder llevar a cabo la reacción química propiamente dicha, ¿sí? Ese es el sitio activo, ¿eh? Y obviamente que ese sitio activo, como corresponde a la especificidad de proteína, está formado por aminoácidos, ¿sí? Y esa polaridad de los aminoácidos con respecto al sustrato es lo que garantiza, ¿sí?, el encaje o la unión entre los mismos. Muy bien. Acá vemos, ¿sí?, el sustrato, ¿sí?, vemos la enzima con sus respectivos sitios activos, ¿eh? Acá vemos el complejo enzima-sustrato, ¿sí?, y obviamente el producto final en el cual, primero que nada, la enzima, como vemos, no produce o no está sujeta a ningún tipo de cambio. Muy bien. Obviamente que las enzimas van a estar supeditadas a la actividad relacionada con la temperatura, el pH, la actividad de la coenzima, ¿sí?, y la concentración de enzima y de sustrato.
¿Qué significa esto? Temperaturas de aproximadamente 37 grados, ¿sí? Se correlacionan con, o sea, favorecen justamente la actividad de las enzimas, pero obviamente que temperaturas que superen los 40 grados, ¿sí? Tienen un factor, obviamente, de naturalizante de las proteínas, lo que reduce la actividad enzimática. El pH, ¿sí? A la cual actúan las enzimas es variable, ¿sí? De alguna manera el pH tiene que ver con, digamos, sobre el pH óptimo, ¿sí? Es el pH que tiene de alguna forma las cargas necesarias para asegurar que se produzca una fijación, ¿sí? Entre complejo enzima-sustrato, ¿sí? Sabemos que, ahora vamos a ver un ejemplo de pH, la coenzima es indispensable para que actúen ciertos tipos de, para que la enzima pueda actuar. Lo que sería la coenzima y los denominados cofactores, enzimas y, o sea, coenzima y cofactores, ¿sí? Y vamos a ver que estos cofactores tienen que ver con ciertos electrolitos que están presentes y que al unirse, ¿sí? Como por ejemplo el calcio, el magnesio, el manganesio, el cobre, el zinc y el selenio, son cofactores que colaboran para que la actividad enzimática se produzca adecuadamente, ¿sí? Eh, y obviamente que, de alguna manera, la concentración de enzima y sustrato va a favorecer justamente la velocidad en la cual se van a producir este tipo de reacciones químicas, ¿sí? Sabemos nosotros que para que se produzca justamente la reacción química, es indispensable que se reduzca la energía de activación, ¿sí? Pero a su vez, ¿sí? Las enzimas lo que hacen es incrementar la velocidad a partir del cual la actividad, la velocidad de la actividad enzimática mejora esa relación entre los reactantes y productos. Como dijimos anteriormente, la temperatura óptima es 37, mayor de 40 obviamente que se relaciona con un declive, fíjense, de la actividad enzimática. Esto es importante porque si bien el cuerpo mantiene una temperatura promedio de 37 grados, que es una temperatura óptima para todas las enzimas que trabajan en el cuerpo. Por otro lado, el pH óptimo, en líneas generales, hablamos de 6 a 8, o sea, un pH también, digamos, casi neutro, ni ácido ni básico, ¿sí? Pero vamos a ver que hay algunas excepciones en la actividad enzimática. Fíjense con respecto al pH. Miremos esta cuestión porque nosotros también la vamos a volver a hablar. Tenemos la pepsina. Recuerdan que hemos hablado de la pepsina como una enzima que degradaba las proteínas a nivel gástrico, ¿sí? Y lo que era la tripsina, que también era una proteína, era una enzima catalítica, pero que lo hacía a nivel del intestino delgado, ¿sí? Esto se encuentra en el intestino delgado, específicamente en el duodeno. Después tenemos la amilasa salival, ¿se acuerdan? Que también era una enzima que generaba la degradación de, digamos, el almidón a nivel de la cavidad oral. Entonces, fíjense que la actividad enzimática tiende a trabajar, digamos, a pH, digamos, neutro e inclusive totalmente alcalino, excepto la pepsina que trabaja a un pH muy bajo, ácido. Entonces acá tenemos, como ejemplo, fíjense, la pepsina que se encuentra en el estómago para la digestión de proteínas, fíjense que el pH tiene que ser bastante ácido. Sin embargo, la tripsina, que se libera a nivel, obviamente, de intestino delgado por medio de la elaboración en el páncreas, ¿sí? Lo hace en un pH aproximadamente, ¿sí? Bastante alcalino, ¿sí? Bastante básico. La amilasa salival, ¿sí? Que digiere justamente digamos, el almidón en la cavidad oral a un pH prácticamente neutro, lo mismo que la lipasa, ¿sí? Del jugo pancreático, ¿sí? ¿Eh? Luego tenemos la fosfatasa ácida, ¿sí? Que elimina justamente los grupos fosfato, justamente para que este, la glucosa pueda salir de la célula, ¿sí? E inclusive fíjense que lo hace esto en un pH tirando a ácido. Y luego tenemos la fosfatasa alcalina que en la parte ósea, ¿sí? Permite la salida, ¿sí? De fosfato a nivel circulatorio que lo hace en un pH bastante también alcalino.
Esto lo que me está indicando acá que el índice de reacción con respecto al índice de sustrato me indica lo siguiente, que la concentración de enzima es fundamental para que un sustrato sea catalizado, ¿sí? Entonces, en la medida que aumenta el sustrato, ¿sí? Y aumentan las enzimas, ¿sí? Hay una relación lineal entre el catabolismo, o sea, entre la actividad que puede generar la reacción química entre enzimas y el sustrato, que es donde se va a actuar. Pero esa cuestión, o sea, digamos, esa característica va a tener ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros, obviamente, vamos a pensarlo de esta manera, si digamos, aumenta la concentración de enzimas, ¿sí? Aumenta la concentración de enzimas y se reduce la concentración del sustrato, ¿sí? Se reduce la concentración del sustrato, la velocidad de la reacción química, ¿sí? Va a aumentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos menos sustrato para igual o mayor cantidad de enzimas, ¿sí? Entonces la velocidad de reacción química me va a incrementar. Ahora, si nosotros aumentamos, ¿sí? La concentración de sustrato que las enzimas tienen que catabolizar, manteniendo o aumentando, ¿sí? La concentración de enzimas, ahora no solamente aumenta la concentración de enzimas, sino también de sustrato, ¿sí? Llega a un punto que la cantidad de enzimas para un determinado sustrato, ¿sí? No es suficiente y de esa forma se reduce, ¿sí? La velocidad de la reacción química. De esa manera, esa reducción de la velocidad química es lo que se denomina saturación. ¿Qué es la saturación? Que la gran cantidad de enzimas que catabolizan un determinado grupo de sustrato, ¿sí? Hay una gran linealidad que las enzimas no pueden continuar catabolizando ese tipo de reacción, ¿sí? Es como que digamos, en un trabajo, ¿eh? Tengamos a la mayor cantidad de gente realizando dicho trabajo, pero en un horario de corrido, ¿sí? O máximo, lo cual hace que, por más que haya más cantidad de gente, la cantidad de trabajo como producto, ¿sí? Va a ser lineal, pero ¿sí? Obviamente que el cansancio, ¿sí? De los trabajadores va a hacer que llegue a tener un límite. Bueno, justamente la saturación no es otra cosa que una reducción de la velocidad de reacción química por la gran ocupación máxima que tiene entre las enzimas y los sustratos. Ahí vemos justamente la presencia de cofactor. Fíjense, el cofactor, recuérdense que son ciertos minerales, ¿sí? Que se encuentran y que complementan justamente para que en presencia de esos cofactores se pueda producir la interacción entre las enzimas y el sustrato, ¿sí? Entonces recuerden que entre esos cofactores habíamos nombrado a lo que tiene que ver calcio, magnesio, manganesio, cobre, zinc y selenio, son los cofactores que colaboran para que se pueda producir la actividad enzimática, ¿sí? También puede ser la presencia de las coenzimas, es decir, de las vitaminas insolubles, riboflavina y niacina, pero ahí no sería un cofactor, sino sería coenzima, ¿sí? Muy bien, hablamos de enzimas zimógenas, ¿sí? O proenzimas cuando son precursores inactivos de una enzima, ¿sí? Habíamos nombrado, por ejemplo, el pepsinógeno, que después se transforma en pepsina, por hidrólisis. Justamente esa hidrólisis la va a producir el ácido clorhídrico en el estómago, el tripsinógeno, que después se va a transformar en tripsina. En ese caso, voy un poquito por atrás, si nosotros nos ponemos a pensar, estas son enzimas proteolíticas, es decir, destruyen proteínas, ¿sí? Entonces, fíjense, es lógico que estas enzimas se encuentren en su forma zimógena, es lógico, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no debería estar en pepsina y sí en pepsinógeno, ¿sí? O en tripsinógeno? Porque si estuvieran en su forma activa, ¿qué harían? Romperían, ¿sí? Es decir, degradarían el estómago y degradarían, ¿cómo se llama? El páncreas, ¿sí? Que es uno de los factores que pueden, ¿sí? Por politraumatismo, pasar
a nivel sobre todo pancreático. Entonces, estando en su etapa activa, estas enzimas no van a generar digestión de proteínas del propio órgano, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, los zimógenos. Después, cuando se activa, ¿sí? Vamos a ver cuando tenemos un sistema digestivo, vamos a tener una gran, digamos, producción y secreción de bicarbonato que ayuda a paliar y proteger de que justamente estas enzimas se encarguen de degradar, ¿sí?, a las proteínas, digamos, ingeridas con los alimentos y no a lo que tiene que ver con nuestro organismo, ¿sí? Muy bien. Y por último, tenemos las isoenzimas, ¿sí?, que son proteínas con igual función enzimática. ¿eh? Esas isoenzimas, de alguna forma, ¿sí?, mantienen, como se dice, los sitios activos, y eso hace que, digamos, diferentes enzimas puedan catabolizar estas reacciones químicas. Bueno, ahí ya pasamos por esta diapositiva. La actividad enzimática, ¿sí?, propiamente dicha, hace que, de alguna forma, para llevar a cabo justamente la diferenciación, ¿sí?, entre producto inicial y producto final, ¿sí?, las enzimas catabolizan una reacción y esa, digamos, secuencia de reacciones enzimáticas entre el producto inicial y producto final se denominan vías metabólicas. Entonces, ¿qué es una vía metabólica? Es el conjunto de reacciones enzimáticas, ¿sí?, entre un producto inicial y un producto final. Muy bien. Obviamente que entre el producto inicial y final hay productos intermedios, ¿sí?, que van siendo catalizadas por la misma o por diferentes enzimas hasta llegar hasta un producto final. En líneas generales tenemos dos tipos de vía metabólica, ¿sí? Una vía metabólica lineal o lo que sería una vía metabólica, ¿sí?, ramificada. Muy bien. Por lo tanto, en líneas generales, nosotros decimos que en el cuerpo o en el organismo, ¿sí?, el patrón de la vía metabólica siempre es ramificada, ¿sí? Pocas actividades de la vía metabólica enzimática se producen de una forma exclusivamente lineal, sino que se hacen de forma ramificada, a partir del cual un producto, ¿sí?, intermedio, ¿sí?, de alguna forma sirve para la actividad de dos tipos de enzimas, ¿sí? Fíjense que tenemos isomerasas que pueden catalizar diferentes tipos de producto final a partir de un producto intermedio, ¿sí? Una vez que se produce el producto final, se produce justamente inhibición del paso anterior. Eso es un tipo de retroalimentación justamente negativa. De esa manera, ¿sí?, la actividad enzimática, ¿sí?, tiene un límite o un freno, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso se llama justamente inhibición, ¿cómo se llama?, de producto final. Después tenemos, de alguna forma, lo que se denomina la inhibición alostérica, ¿sí?, de las proteínas. Inhibición alostérica. O sea, la inhibición alostérica no es otra cosa que esta retroalimentación negativa descrita que en los aminoácidos que integran las proteínas, ¿sí?, lo que se hace es colocar algo, digamos, un inhibidor en el sitio activo para que el sustrato no pueda, ¿sí?, no pueda interactuar y de esa forma, ¿sí?, inhibir el resto de la actividad. Pero siempre se hace a partir de un producto final. Entonces, la pregunta va a ser, ¿qué es, o sea, cómo se produce la finalidad de una vía metabólica enzimática? Bueno, se reduce por lo que sería la inhibición alostérica. ¿Qué es la inhibición alostérica? ¿Sí? Es que la enzima, ¿sí?, de alguna forma no puede interactuar con el sitio activo y de esa forma se frena la vía metabólica, ¿sí? Y esa reducción de la vía metabólica es, diríamos, a partir del producto final, un tipo de retroalimentación negativa. Muy bien, pero se habrá entendido, ¿sí? Y obviamente que todas las dudas, ¿sí?, ahora ustedes me lo pueden dejar obviamente en el chat para poder charlarlo
o sacar aquellas dudas que no se pudo entender. Muchas gracias y espero que esta modalidad sea de alguna forma aceptada, y si no, bueno, lo charlaremos para poder ir entre todos mejorando la calidad de la cursada. Muchas gracias.